Sara aparcó su pequeña furgoneta frente a la imponente fachada de piedra en una callejuela estrecha de Toledo. El sol de la tarde bañaba los tejados antiguos, pero la casa, con sus balcones de hierro forjado y ventanales ojivales, proyectaba una sombra fresca y enigmática. Había soñado con este momento, la adquisición de una propiedad tan cargada de historia, el escenario perfecto para su canal de YouTube, Misterios Urbanos. La cámara ya estaba grabando, capturando la esencia de su llegada. Era un momento que prometía muchas historias. La llave, pesada y de hierro forjado, giró con un chirrido metálico en la cerradura. El aire interior era denso, con ese olor inconfundible a humedad, madera vieja y algo más, algo indefinible que a Sara le pareció ancestral. Con la cámara encendida y su sonrisa habitual para la audiencia, comenzó el tour oficial, narrando cada detalle de las vigas oscuras y los azulejos desgastados. Sus pasos resonaban en el vestíbulo. Cada paso resonaba en los suelos de madera, un eco que parecía absorberse en las paredes gruesas. Sara subió la primera escalera, su voz vibrante mientras describía la atmósfera única de la casa. Era una construcción que respiraba siglos, cada rincón un posible escondite para leyendas y secretos, justo lo que su público anhelaba. La arquitectura gótica se revelaba en cada arco. El salón principal, con su enorme chimenea de piedra, la transportó a otra época. Intentó imaginar a las familias que habían vivido allí, las historias que se habían tejido entre esas paredes. Sin embargo, una extraña quietud parecía impregnar el ambiente, una paz que, paradójicamente, le resultaba algo inquietante. La luz crepuscular entraba suavemente por las ventanas. Subió al segundo piso, donde la luz se filtraba tenue por los vitrales. Las habitaciones estaban vacías, pero la presencia de algo antiguo era casi palpable. Su narración se volvió un poco más contenida, como si no quisiera perturbar el silencio que se había asentado a lo largo de los años. Cada puerta de madera maciza parecía guardar un secreto. Finalmente, llegó al tramo de escaleras que conducía al ático. El aire aquí era más frío, una corriente inusual que no parecía venir de ninguna ventana abierta. La madera crujía bajo sus pies con un sonido más pronunciado, casi como un gemido. Su cámara capturaba cada sombra que danzaba en las paredes inclinadas, aumentando la sensación de misterio. En el centro del ático, bañada por un rayo de luz polvoriento que se colaba por una claraboya, se encontraba una vitrina antigua de caoba y cristal. Dentro, perfectamente alineada y en un estado impecable a pesar de los años, estaba la colección de muñecas de porcelana. Era el elemento central del contrato de compra. Eran varias, quizás una docena. Sus rostros, pintados con una precisión asombrosa, miraban al frente con ojos grandes y penetrantes. No eran las típicas muñecas infantiles, sus expresiones eran serias, casi melancólicas, y sus vestimentas de época, aunque empolvadas, conservaban una sorprendente riqueza de detalles. Cada vestido era una obra de arte. Sara detuvo su narración, hipnotizada. Acercó la cámara lentamente, capturando cada imperfección en la porcelana, cada hebra de cabello rubio o castaño. Había algo profundamente perturbador en su realismo, una sensación de que, en cualquier momento, podrían parpadear o respirar. La piel de gallina se extendió por sus brazos. «Aquí están», susurró para su audiencia, su voz un poco más baja de lo habitual. «La condición especial de la compra de la casa. Debo conservarlas». Intentó sonar entusiasmada, pero una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Eran bellas, sí, pero con una belleza extrañamente fría y distante. Sus sonrisas eran fijas. El encuadre se mantuvo en los ojos fijos de las muñecas. Por un instante, Sara sintió un escalofrío inexplicable, como si esos ojos la estuvieran evaluando, no al revés. Sonrió, forzándose a sacudirse la extraña sensación. Era solo su imaginación, alimentada por el ambiente. La cámara registró su expresión pensativa.
Continuó grabando el resto del ático, mostrando los techos abuhardillados y las ventanas con vistas a los tejados de Toledo. Mencionó la peculiaridad de la colección de muñecas como un elemento único de la casa. Era un toque de misterio que le daría a su canal un contenido especial y distintivo. La blogger se despidió de su audiencia, prometiendo más actualizaciones a medida que se instalara en su nueva y singular vivienda. La cámara se apagó, pero el silencio del ático parecía cargado. Las muñecas, inmóviles en su vitrina, parecían observar el último rayo de sol desaparecer por la claraboya. Sara salió del ático, cerrando la puerta tras de sí. La peculiaridad de las muñecas se quedó grabada en su mente. A pesar de la ligera incomodidad, la promesa de contenido fascinante para su canal superaba cualquier aprensión. Estaba ansiosa por empezar su vida en la casa de Toledo. Este sería el punto de partida para su serie de videos viviendo en una casa con historia. Un nuevo capítulo en su vida y en su canal de YouTube estaba a punto de comenzar, con las muñecas de porcelana como silenciosas y enigmáticas compañeras de su nueva aventura. La expectación era alta. Sara pasó los días siguientes inmersa en la tarea de desempacar y organizar su nueva vida. Las cajas se apilaban en el salón y el suave polvo de la casa antigua se asentaba en cada superficie. Se esforzaba por hacer de aquel lugar histórico un hogar funcional, mientras su mente ya ideaba nuevos contenidos para su canal. El objetivo era mostrar la belleza de Toledo y la peculiaridad de su nueva morada. Las primeras noches transcurrieron en una calma relativa. El silencio de la casa era profundo, solo interrumpido ocasionalmente por el canto de los búhos o el distante murmullo de la ciudad. Sara, sin embargo, empezó a percibir ruidos sutiles, el crujido de las viejas vigas de madera, el lamento del viento colándose por alguna rendija. Los atribuía, sin darle mayor importancia, a la propia antigüedad de la construcción. Una mañana, mientras preparaba su café, una idea para un nuevo video, un día en la vida en mi casa antigua, germinó en su mente. Decidió comenzar la grabación en el ático, para incluir las enigmáticas muñecas como parte de su rutina matutina. Subió las escaleras, la cámara ya encendida, capturando la luz que se filtraba por la claraboya. Al entrar en el ático, algo en la vitrina la detuvo. Sus ojos se fijaron en una de las muñecas, la que tenía el vestido de encaje más elaborado. Estaba ligeramente girada hacia la izquierda, con la cabeza inclinada de una forma que no recordaba haber visto el día anterior. Un leve fruncimiento apareció en su ceño. Sara se acercó con cautela. Suspiró, riendo para la cámara. Parece que alguien tuvo una fiesta de pijamas aquí arriba, bromeó, tratando de disipar la extraña sensación. Atribuyó el cambio a su propia distracción, quizás no la había colocado perfectamente recta el día de su llegada. Era un desliz insignificante. Movió la muñeca para colocarla en su posición original, asegurándose de que estuviera bien alineada con las demás. La porcelana se sentía fría, casi helada al tacto. La blogger continuó con su grabación, mostrando el proceso de limpieza y organización en el ático, mientras los ojos fijos de las muñecas parecían seguir cada uno de sus movimientos. Durante el resto del día, Sara se dedicó a su contenido, grabando fragmentos de su rutina, cocinando en la cocina rústica, editando videos en su improvisado estudio. Todo parecía normal, salvo por una ligera sensación de ser observada que la acompañaba ocasionalmente. Se lo achacó al cansancio y la adaptación a un nuevo entorno. Por la noche, al revisar las grabaciones del día, Sara reprodujo la parte del ático. Mientras su voz narraba alegremente, un detalle casi imperceptible la hizo detener el video. En el fondo del audio, apenas audible, se escuchaba lo que parecían débiles susurros, casi como un murmullo de voces infantiles o femeninas. Frunció el ceño, subiendo el volumen al máximo. El sonido era difuso, ininteligible, como si viniera de muy lejos o estuviera atrapado en las paredes de la casa. Era tan bajo que no lo había notado en el momento de la grabación. Se reprodujo la sección varias veces, intentando descifrar las palabras.
no logró entender nada coherente. Los susurros aparecían y desaparecían, como ráfagas de viento, pero con una resonancia extrañamente humana. Volvió a revisar otras partes del video, pero el fenómeno solo se manifestaba en los clips grabados en el ático. La piel se le erizó. Sara lo atribuyó a interferencias de audio o quizás a ruidos externos que se habían colado en la grabación sin que ella los notara. La casa era antigua, y no sería raro que tuviera problemas de aislamiento. Decidió ignorarlo por el momento, aunque la curiosidad la carcomía. Al día siguiente, subió al ático con un micrófono más sensible, dispuesta a realizar una prueba de sonido para su canal. Quería descartar cualquier problema técnico. Grabó el silencio del ático por varios minutos, esperando captar algo. El resultado fue una quietud absoluta en la grabación. Se sintió aliviada. Era evidente que los susurros de la noche anterior habían sido una anomalía o un error de su equipo. Bajó el micrófono, decidida a no pensar más en ello. Sin embargo, al salir del ático, la puerta principal de la vitrina de las muñecas, que había dejado cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Una brisa helada pareció recorrer la espalda de Sara. Se detuvo, mirando la rendija. No recordaba haberla dejado así. Rápidamente, la cerró con un suave clic, intentando convencerse de que el cristal no había cerrado bien antes. La mente humana era propensa a crear patrones. Sin embargo, al descender las escaleras, la imagen de la muñeca girada y los débiles susurros grabados se mezclaron con la puerta entreabierta del ático. Una pequeña, pero persistente, semilla de duda había comenzado a germinar en la mente de Sara, a pesar de sus intentos de racionalizarlo todo. La curiosidad, ahora, venía con un tinte de inquietud. Los días se deslizaron en una rutina peculiar para Sara. Continuó con sus videos, mostrando la belleza de Toledo y los avances en la decoración de su casa, pero la sensación de no estar sola en la antigua propiedad se intensificaba. Los pequeños incidentes, antes fácilmente descartables como producto de su imaginación o de la vejez del edificio, ahora ocurrían con una frecuencia innegable, tejiendo una sutil pero persistente red de inquietud a su alrededor. La casa parecía despertar lentamente. Una mañana, al bajar a la cocina, Sara encontró una de las pequeñas muñecas de porcelana, la de la cofia azul, sentada en una de las sillas del comedor. No estaba allí la noche anterior, de eso estaba absolutamente segura. Sus ojos de cristal, usualmente fijos y distantes, parecían ahora más presentes, como si la estuvieran observando directamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. La tomó con guantes, llevándola de vuelta al ático. La colocó de nuevo en la vitrina, asegurándose de que la puerta de cristal estuviera bien cerrada y bloqueada esta vez. Se quedó un momento, contemplando la colección. Intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Había olvidado cerrar bien? ¿La casa estaba desnivelada y una vibración la había movido? Ninguna de las respuestas la satisfacía por completo, pero se aferró a la racionalidad como a un salvavidas. Su mente buscaba excusas. Los murmullos que había captado en su grabación inicial en el ático comenzaron a manifestarse de forma más clara. No solo en el audio de sus videos, sino también en el silencio de la casa. Eran voces susurrantes, suaves como el roce de seda, pero indudablemente presentes, a menudo cuando estaba a solas en alguna habitación, o justo antes de quedarse dormida. Seguían siendo ininteligibles, como un coro lejano de fantasmas. Sara intentó ignorarlos, poniendo música o el televisor para ahogarlos. Pero incluso así, la sensación de que las voces estaban detrás del ruido, intentando abrirse paso, persistía. Se volvió más consciente de los sonidos a su alrededor, y el silencio, antes reconfortante, ahora se sentía cargado de presencias. La tranquilidad de la casa se desvanecía. La ubicuidad de los objetos movidos también se incrementó. No solo las muñecas, pequeñas baratijas en estanterías, libros en la mesita de noche. Sara encontró un adorno en el suelo que había estado firmemente colocado, o un objeto que no había tocado en días,
inexplicablemente situado en un lugar diferente. La casa estaba jugando con ella, o al menos eso empezaba a pensar. Decidió grabar una noche de exploración en el ático para su canal, con la esperanza de captar algo tangible y desenmascarar el misterio. Instaló varias cámaras con visión nocturna y micrófonos sensibles. El ambiente en el ático era pesado, frío, a pesar de que la noche de primavera era templada. Su corazón latía con fuerza. Mientras grababa una toma en primer plano de la vitrina, la luz de su cámara se detuvo en una de las muñecas, la que tenía el cabello negro azabache y un vestido de terciopelo. En ese instante, con la luz enfocada directamente en sus ojos de cristal, Sara juró haber visto un destello de movimiento, un parpadeo fugaz, como si la muñeca la hubiera estado siguiendo. Se retiró bruscamente, el pulso acelerado. Revisó la grabación al instante, rebobinando el clip una y otra vez. El destello era apenas perceptible, una ilusión de la luz o la distorsión de la lente. Pero la impresión se había clavado en su mente, la muñeca la había mirado, la había reconocido. La línea entre lo real y lo imaginado comenzaba a difuminarse. La sensación de ser observada se extendió más allá del ático. Mientras cocinaba, sentía un par de ojos fijos en su espalda. Al leer un libro en el salón, un escalofrío helado le recorría la nuca, como si una presencia invisible se hubiera detenido justo detrás de ella. La casa, antes un lienzo para sus sueños, se estaba convirtiendo en una jaula. Empezó a dormir con la luz de la mesita de noche encendida. Las pesadillas la asaltaban, sueños vívidos donde las muñecas la perseguían por los pasillos de la casa, sus risitas ahora claras y maliciosas. Se despertaba con el corazón martilleante, los ojos buscando las sombras en su habitación, esperando verlas allí. Decidió hablar con su mejor amiga, Laura, por videollamada, pero minimizó los incidentes, presentándolos como cosas raras de casas viejas. No quería sonar loca o asustar a su audiencia. Sin embargo, Laura notó su tono de voz, su nerviosismo. Le aconsejó que se tomara un descanso, que la casa quizás era demasiado para una sola persona. Sara comenzó a pasar menos tiempo en el ático, limitando sus visitas al mínimo indispensable. Las muñecas, sin embargo, parecían reclamar su atención. Los susurros se volvieron más persistentes cuando evitaba subir, como si la llamaran, la reprocharan por su ausencia. La presión se hacía insoportable. La línea divisoria entre los incidentes aislados y un patrón inquietante se había borrado. La realidad se volvía borrosa, y la mente lógica de Sara luchaba por imponerse ante las pruebas innegables de que algo, o alguien, en la casa, estaba activamente tratando de comunicarse, o de asustarla. La curiosidad inicial se había transformado en una creciente aprensión. La Dweller se encontraba en una encrucijada. Podía seguir ignorando lo que sucedía, arriesgándose a lo desconocido, o podía enfrentar los fenómenos de frente. La necesidad de respuestas y la insistente llamada de la casa la empujaban hacia una confrontación que no sabía si estaba preparada para afrontar. La verdadera historia de la casa de Toledo apenas comenzaba a revelarse. La persistencia de los fenómenos en la casa comenzó a minar la resistencia de Sara. Las muñecas seguían apareciendo en lugares imposibles, los susurros se volvían más claros, casi como un coro ahogado que la llamaba por su nombre. La lógica ya no podía explicar lo que sucedía, la casa, o lo que moraba en ella, estaba demandando su atención. La creciente ansiedad la impulsó a buscar respuestas más allá de lo racional. Decidida a desentrañar el misterio, Sara inició una investigación exhaustiva. Ya no se trataba de generar contenido para su canal, era una búsqueda desesperada por entender qué estaba pasando. Sabía que las casas antiguas a menudo guardaban secretos, y esta en Toledo, con su historia y sus leyendas, debía tenerlos. Recorrió cada habitación, examinando los muebles viejos y las paredes. Su búsqueda la llevó al despacho, un cuarto lúgubre que apenas había tocado. Allí, un antiguo escritorio de madera maciza ocupaba un rincón. La madera estaba tallada con motivos extraños, casi arcaicos,
que antes le habían parecido simplemente decorativos. Ahora, esos detalles le parecían más deliberados, simbólicos. Había una extraña energía en el aire. Pasó horas revisando los cajones, vacíos salvo por polvo y telarañas. Sin embargo, mientras palpaba la parte inferior de uno de los cajones más grandes, sus dedos tropezaron con un pequeño resalte. Empujó con más fuerza y, con un suave clic, una sección del fondo del cajón se deslizó, revelando un compartimento secreto apenas perceptible. Dentro, oculto del tiempo y la curiosidad, encontró un diario de tapas de cuero envejecido y páginas amarillentas. El pergamino se deshacía al tocarlo, y la tinta, aunque desvanecida, aún era legible. Sara sintió un escalofrío al sostenerlo, era como si el tiempo mismo se hubiera detenido entre sus páginas. La casa le estaba revelando sus secretos. Se sentó en el suelo, con el diario abierto en sus manos temblorosas. Las primeras entradas estaban escritas con una caligrafía elegante y fluida, datadas siglos atrás. Hablaban de una mujer, Elara, una habitante de esa misma casa. Describían su vida cotidiana en el Toledo medieval, sus pasiones y sus tristezas, con un lenguaje poético que contrastaba con la crudeza del presente. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario cambiaba drásticamente. Las entradas se volvían más erráticas, la caligrafía más apresurada, casi febril. Elara comenzó a relatar sus estudios de artes ocultas, su búsqueda de conocimiento prohibido y el anhelo de trascender los límites de la vida y la muerte. Había descripciones detalladas de rituales nocturnos, de ingredientes extraños y de invocaciones a entidades innombrables. Elara documentaba su obsesión por la inmortalidad y su convicción de que las almas podían ser recogidas y transferidas a otros recipientes si se conocían los métodos correctos. Su cordura parecía desvanecerse con cada página. La palabra esencias aparecía con inquietante frecuencia, referida a la energía vital que, según Elara, podía ser extraída de los seres vivos y manipulada. Mencionaba también el concepto de vínculos etéreos, conexiones místicas que unían el alma al cuerpo, y cómo podían ser rotos y reformulados. Luego vinieron las entradas sobre la creación de sus compañeros inmortales. Elara describía cómo, a través de complejos encantamientos y el uso de cuerpos inertes de porcelana, lograba atrapar las esencias, o almas, de individuos específicos. No hablaba de la muerte, sino de una transferencia a una nueva forma de existencia. Fue en este punto donde la conexión se hizo aterradora y evidente. Elara no solo era una practicante de la brujería, sino que su objetivo había sido el de aprisionar almas dentro de las muñecas de porcelana. Las figuras del ático, con sus ojos fijos y sus expresiones inertes, eran, de hecho, recipientes de vidas pasadas. El diario revelaba que las víctimas no eran elegidas al azar. Elara seleccionaba a personas cuyas esencias consideraba valiosas o que, por alguna razón, le parecían aptas para su colección. Había referencias veladas a desaparecidos en la ciudad, a visitantes que nunca regresaron de la laberíntica Toledo. Sara levantó la vista del diario, sus ojos fijos en la nada. La habitación parecía haberse enfriado aún más. De pronto, los susurros de la casa, que antes eran incomprensibles, tomaron un nuevo y escalofriante significado. Eran las voces de las almas atrapadas, intentando comunicarse, de alguna manera. Con cada palabra leída, la atmósfera de la casa se volvía más opresiva. Los crujidos de la madera no eran solo del envejecimiento, eran los lamentos de la casa misma, testigo de horrores pasados. La quietud ya no era pacífica, sino la quietud de una tumba. El diario detallaba también cómo la casa, impregnada de la magia de Elara, se había convertido en una extensión de su poder, un bastión donde las almas atrapadas estaban ligadas y no podían escapar. La vitrina del ático no era una simple estantería, sino una jaula forjada con magia oscura. Sara cerró el diario con un golpe seco, el corazón martilleándole en el pecho. La curiosidad inicial había sido reemplazada por un terror helado. No solo vivía en una casa encantada,
vivía en una prisión para almas, y las muñecas del ático no eran simples objetos decorativos, sino guardianas de un secreto horripilante. Sara, con el diario de Elara aún en sus manos, continuó leyendo, cada palabra un clavo más en el ataúd de su tranquilidad. La luz de la tarde se desvanecía, y las sombras del despacho se alargaban, danzando en las paredes como figuras espectrales. El frío del pergamino se extendía por sus dedos, una gélida confirmación de la pesadilla que se estaba materializando a su alrededor. El pasado se abría ante sus ojos. Elara no solo experimentaba con la transferencia de esencias, el diario revelaba su oscuro método para obtenerlas. Había utilizado su conocimiento de la magia para atraer y secuestrar a personas que desaparecían misteriosamente en el Toledo de siglos pasados. Viajeros solitarios, sirvientes incautos, incluso niños que se aventuraban demasiado lejos de las calles concurridas. Eran sus ingredientes. La bruja detallaba el proceso con una fría precisión. Hablaba de rituales de desposesión, donde las almas eran arrancadas de sus cuerpos mortales mediante dolorosos encantamientos y el uso de un antiguo grimorio, del que Elara se refería como su libro de poder. Los cuerpos, una vez vacíos, eran desechados sin rastro, contribuyendo a las leyendas de desapariciones en la ciudad. El diario confirmaba que el objetivo final era la transferencia de estas almas a las muñecas de porcelana. Elara consideraba a estas figuras inertes como los receptáculos perfectos por su durabilidad y su parecido humanoide. Cada muñeca, con su rostro inexpresivo, se convertía en una prisión eterna para un espíritu atormentado, despojado de su libre albedrío. Las páginas se volvían más perturbadoras, con Elara deleitándose en su colección de compañeros inmortales. Describía cómo las almas atrapadas se veían obligadas a obedecer sus órdenes, a vigilar la casa y a mantener la magia del lugar. La risa maníaca de la bruja parecía resonar a través del tiempo en esas páginas manchadas de tinta. Sara llegó a la conclusión más aterradora: la casa no era solo un edificio antiguo, sino una prisión elaborada para almas condenadas. Cada piedra, cada viga, estaba imbuida de la magia de Elara, diseñada para asegurar que ningún espíritu pudiera escapar. Los susurros que había oído no eran ruidos de una casa vieja, sino el lamento de los cautivos. Con esta revelación, los murmullos de la casa se volvieron más definidos en su mente. Ya no eran simples ruidos, eran las voces de las víctimas de Elara, atrapadas dentro de la porcelana, intentando desesperadamente comunicarse, de gritarle a Sara la verdad de su tormento. Un escalofrío de compasión y horror la invadió. Levantó la vista del diario, sus ojos buscando instintivamente la dirección del ático. La luz del atardecer ya no llegaba hasta allí, y la oscuridad se había apoderado del espacio. Una sensación inconfundible, una especie de zumbido eléctrico en el aire, indicaba que algo estaba sucediendo arriba. Se puso de pie, dejando caer el diario sobre el escritorio. La cámara de su teléfono, que había estado grabando discretamente su reacción, captó un cambio drástico en la atmósfera. Los sonidos de la casa se intensificaron, no solo crujidos, sino lo que parecían gemidos ahogados y respiraciones pesadas provenientes del piso superior. Sin poder evitarlo, impulsada por una mezcla de terror y una macabra fascinación, Sara subió lentamente las escaleras hacia el ático. Cada escalón crujía bajo sus pies, amplificando el latido de su propio corazón. Los murmullos se hicieron más claros, como un coro que esperaba su llegada. Al llegar a la puerta del ático, la empujó suavemente. La escena que se reveló la dejó sin aliento. La vitrina de las muñecas estaba abierta de par en par, y las figuras de porcelana parecían más activas. Sus ojos, antes inexpresivos, ahora reflejaban una tenue luz, como brasas moribundas en la oscuridad. Y entonces las vio. Sombras alargadas y difusas se movían alrededor de las muñecas, proyectándose en las paredes inclinadas del ático. No eran las sombras de objetos, sino siluetas humanoides, translúcidas y ondulantes, como si los espíritus estuvieran tratando de manifestarse fuera de sus prisiones de porcelana.
Una de las sombras se cernía sobre una muñeca específica, la de la expresión melancólica que Sara había notado el primer día. La figura translúcida parecía retorcerse, intentando liberarse, mientras la muñeca vibraba ligeramente dentro de la vitrina. Era el alma de una víctima. Los susurros se volvieron una cacofonía. Las voces, aunque aún ininteligibles, sonaban ahora con una urgencia palpable, una mezcla de dolor, desesperación y, quizás, una tenue esperanza. Estaban intentando comunicarse con ella, la única persona que ahora conocía su secreto y su calvario. Sara retrocedió lentamente, la mano de su cámara temblaba incontrolablemente. La verdad era insoportable, no eran solo muñecas poseídas. Eran personas atrapadas, prisioneras en un estado de servidumbre eterna, y la casa misma era su celda. Ella, la nueva habitante, se había convertido en su involuntaria carcelera. La aterradora verdad revelada por el diario de Elara detonó una oleada de furia latente en la casa. Los gemidos y susurros de las almas atrapadas se intensificaron, transformándose en un lamento constante que envolvía a Sara. Ya no eran débiles, ahora resonaban en cada rincón, un coro de voces ahogadas que clamaban por atención. La atmósfera se volvió densa, cargada de una energía gélida y opresiva. Esa noche, el sueño no ofreció refugio. Sara yacía inquieta en su cama, cada sombra en la habitación parecía moverse. La casa crujía con más fuerza que nunca, sonidos que ya no atribuía al viento o a la madera vieja. Eran pasos arrastrándose, risas secas que se desvanecían justo antes de que ella pudiera identificarlas. El terror se apoderó de ella, manteniéndola en un estado de vigilia. De repente, una sensación de peso se posó sobre su pecho. Abrió los ojos con dificultad, la oscuridad apenas rota por la escasa luz de la luna que se filtraba por la ventana. Algo estaba allí, en su cama. Su corazón se disparó al ver una silueta oscura, pequeña y ominosa, sentada sobre ella. Era una de las muñecas. Sus ojos, antes inertes, brillaban con una luz rojiza y tenue, como brasas moribundas que cobraban vida en la oscuridad. El rostro de porcelana, antes estático, parecía contorsionado en una mueca macabra. Sara intentó gritar, pero el miedo le atenazó la garganta. La muñeca se inclinó, su cabeza torcida. Con una oleada de pánico, Sara intentó alcanzar la lámpara de su mesita de noche. Su mano se estiró en la oscuridad, desesperada por la luz, por cualquier cosa que pudiera romper el hechizo de terror. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el interruptor, sintió un dolor agudo en su antebrazo. Un zarpazo. 3 marcas rojas y finas aparecieron en su piel, un arañazo que ardía. La muñeca, con una agilidad antinatural, había retirado su diminuta mano de porcelana. Cayó al suelo con un golpe seco, rodando hacia la oscuridad bajo la cama. El ataque no había sido una ilusión, era físico, real. A partir de ese momento, la naturaleza de los ataques cambió drásticamente. Las muñecas ya no se limitaban a movimientos sutiles o susurros, intentaban interactuar físicamente con ella. Objetos que Sara usaba a diario aparecían rotos o dañados. Sentía tirones en su ropa, toques helados en su piel cuando estaba sola en una habitación. La casa misma parecía rebelarse. Las puertas se cerraban de golpe con una fuerza invisible, haciendo vibrar los marcos. Los grifos se abrían solos, dejando correr agua helada. Las luces parpadeaban o se apagaban en los momentos más inoportunos, sumiéndola en una oscuridad instantánea que las muñecas parecían aprovechar. Sara, presa del pánico, se dio cuenta de que no estaba segura en su propia casa. La única opción era escapar. Corrió hacia la puerta principal, intentando abrirla con desesperación. La giró, tiró, empujó con toda su fuerza, pero la puerta no cedió. Era como si estuviera sellada por una fuerza invisible, una barrera infranqueable. Corrió a las ventanas, una por una, intentando abrirlas. Algunas estaban cerradas con cerrojos que no cedían, otras parecían soldadas a los marcos.
Incluso las que había abierto antes ahora estaban bloqueadas, imposibles de mover. La casa era una fortaleza, y ella estaba atrapada dentro, una nueva prisionera en la colección de Elara. La sensación de claustrofobia se apoderó de ella. Las paredes parecían cerrarse, los techos bajar. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Cada intento fallido de escape solo aumentaba la sensación de desesperación. Los susurros de las muñecas, ahora más fuertes y triunfantes, llenaban el aire. Volvió a subir al ático, impulsada por una necesidad irracional de confrontar a sus atormentadoras. Las muñecas estaban todas en sus sitios en la vitrina, inmaculadas, con sus ojos fijos. Pero la vitrina estaba abierta, y la muñeca que la había arañado parecía mirarla con una nueva expresión, una de malicia contenida. El terror de Sara era palpable, no solo por los ataques, sino por la implicación. Las muñecas, y las almas atrapadas en ellas, estaban conscientes. La bruja Elara había dejado un legado vivo de sufrimiento, y Sara se había convertido en la siguiente pieza de su macabra colección, sin posibilidad de escape. La casa se reía de su desesperación. La aterradora experiencia del ataque físico por parte de la muñeca y la imposibilidad de escapar de la casa infundieron en Sara una desesperación helada. Ya no era un juego de niños o una curiosidad sobrenatural. Estaba atrapada, una nueva adición potencial a la macabra colección de Elara. La única salida, la única esperanza de romper el ciclo de tormento, residía en el diario, en la mención del grimorio, la verdadera fuente del poder de la bruja que había conjurado esta pesadilla. Si Elara lo había usado para atrapar almas, tal vez también podía usarse para liberarlas. El diario mencionaba el grimorio como el libro de poder de Elara, la clave para sus encantamientos y rituales de transferencia de almas. Si ese libro aún existía, y si Sara podía encontrarlo, quizás contenía los contraconjuros necesarios para deshacer lo que Elara había hecho. La idea, aunque aterradora, era la única luz en la oscuridad de su encierro. Tenía que intentarlo, no solo por su vida, sino por las almas atrapadas. Armada con una linterna y una determinación férrea, Sara comenzó su búsqueda, habitación por habitación. Ignoró el miedo que la atenazaba con cada sombra que se movía en su visión periférica. Los susurros de las muñecas la rodeaban, ahora con una cualidad más urgente, casi suplicante, como si supieran que su oportunidad de liberación dependía de ella. Cada mueble viejo, cada estantería, cada cuadro fue examinado con meticulosidad. Levantó alfombras polvorientas, golpeó paredes en busca de huecos, deslizó las manos por debajo de los baúles. La casa se sentía como un laberinto en ese momento, cada puerta abierta revelando un nuevo rincón donde el grimorio podría estar oculto. La tensión era casi insoportable. Las muñecas parecían saber lo que estaba haciendo, y su hostilidad se manifestaba de maneras cada vez más perturbadoras. Sara sentía su presencia constante, un frío inusual en el aire, el tenue tintineo de la porcelana chocando que no podía atribuir a corrientes de aire. No estaba sola en su búsqueda. Mientras exploraba una habitación de invitados que rara vez usaba, la luz de su linterna se detuvo en un pequeño relieve tallado en la pared, cerca del suelo. Era un símbolo, idéntico a uno que Elara había garabateado varias veces en los márgenes de su diario. Era una pista, una marca, que la guiaba a través del laberinto de la casa. Animada por el descubrimiento, Sara comenzó a buscar más de esos símbolos. Encontró uno en el marco de una puerta antigua, otro incrustado en el azulejo de una chimenea en desuso. Era como si Elara hubiera dejado un rastro de migas de pan, una macabra búsqueda del tesoro que culminaría en la fuente de su oscuro poder. De repente, mientras se agachaba para examinar un símbolo en una viga, sintió una presencia helada justo detrás de ella. Se giró bruscamente, y allí, a escasos centímetros de su rostro, estaba la muñeca de la cofia azul, la misma que había encontrado en el comedor. Sus ojos de cristal parecían brillar con una luz intensificada, casi amenazadora. Sara soltó un grito ahogado y tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. La muñeca no la atacó,
simplemente permaneció inmóvil por un instante, su rostro inexpresivo, antes de desaparecer tan rápidamente como había aparecido, como si se hubiera disuelto en las sombras. El corazón de Sara golpeaba con fuerza contra sus costillas. Se puso de pie, temblorosa, pero la aparición la convenció de que estaba en el camino correcto. Las muñecas no querían que encontrara el grimorio, eso significaba que era la clave para su liberación o, al menos, para el fin de su tormento. La presión de la casa, la omnipresencia de los espíritus, la impulsaron a seguir adelante. Siguió los símbolos a través de pasillos que antes no había notado, detrás de tapices descoloridos y estanterías secretas. La arquitectura de la casa se revelaba como un diseño intrincado, con huecos y pasadizos ocultos que solo el Ara conocía. Era una trampa, un nido de secretos oscuros. Finalmente, los símbolos la condujeron a un área en la planta baja que nunca había explorado. Una antigua bodega o un sótano, cuya entrada estaba disimulada detrás de una pared falsa. El aire allí era aún más frío y húmedo que en el resto de la casa, con un olor a tierra mojada y algo más, algo putrefacto. La puerta falsa, hecha de madera pesada y oculta bajo una capa de yeso, cedió con un gemido al ser empujada. Más símbolos estaban grabados en el marco, protegiendo la entrada. La linterna de Sara iluminó un oscuro tramo de escaleras de piedra que descendían a las profundidades de la casa. La sensación de terror se intensificó. Abajo, el silencio era diferente, no el silencio de una casa vacía, sino el silencio pesado de una cripta. Sabía que estaba cerca, que al final de esas escaleras se encontraba la respuesta a su pesadilla, y posiblemente, su única oportunidad de supervivencia. Los murmullos de las muñecas, que la habían seguido hasta la entrada del sótano, se volvieron un zumbido cacofónico. Era una mezcla de advertencia y súplica. Sara descendió, su corazón latía con una mezcla de pánico y una extraña resolución. La búsqueda del grimorio estaba a punto de terminar. El descenso por las escaleras de piedra del sótano sumió a Sara en una oscuridad total, rota solo por el tembloroso haz de su linterna. El aire era pesado, denso con el olor a humedad, tierra y una dulzura pútrida que helaba la sangre. La sensación de presión aumentaba con cada escalón, como si el propio aire se negara a dejarla avanzar. Sabía que estaba entrando en el corazón mismo del mal de la casa. El sótano era una cámara cavernosa, irregularmente excavada en la tierra, con paredes de piedra toscamente labradas y un techo bajo que goteaba humedad. Telarañas gruesas colgaban como velos macabros, y el suelo de tierra estaba cubierto por siglos de polvo y escombros. El frío era sobrecogedor, penetrante hasta los huesos. El lugar resumaba una historia oscura y olvidada. En el centro del sótano, sobre un pedestal de piedra improvisado, yacía un objeto envuelto en un paño de lino descolorido y mohoso. La forma rectangular era inconfundible. Con manos temblorosas, Sara extendió la linterna, confirmando lo que ya sabía en su corazón, era el grimorio, el libro de poder de El Ara. Se acercó lentamente, cada paso un acto de valor. El silencio en el sótano era sepulcral, roto solo por el goteo constante de agua en alguna parte oculta. Sara levantó el paño con sumo cuidado, revelando la tapa de cuero oscuro del grimorio. Era un volumen grueso, con herrajes de metal corroído y símbolos grabados que le resultaban vagamente familiares por el diario. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie del grimorio, la temperatura en el sótano se desplomó drásticamente. El aire se volvió glacial y su aliento se empañó en una nube blanca. Las sombras se alargaron y danzaron con una intensidad febril, como si la oscuridad misma respondiera a la profanación del santuario de El Ara. Un escalofrío paralizante la recorrió. Y entonces, las vio. Las muñecas. Habían logrado seguirla. Surgieron de las sombras, no caminando, sino deslizándose con una velocidad antinatural por las escaleras, sus pequeños cuerpos de porcelana haciendo un sonido apenas audible al moverse. No eran solo 2 o 3, la docena completa de muñecas del ático estaba allí,
sus ojos brillando con una luz roja intensa en la oscuridad. Se movían con una agilidad inquietante, rodeando a Sara en un círculo apretado. Sus pequeños brazos se extendían, sus cuerpos se inclinaban de formas grotescas. Los susurros que las acompañaban se habían transformado en un coro de voces agudas y maliciosas, un murmullo cacofónico que parecía vibrar en las paredes del sótano. No eran los lamentos de almas atrapadas, sino risas burlonas. Una de las muñecas se destacó del resto. Era la más grande, con un vestido de terciopelo oscuro y un rostro de porcelana más envejecido y con grietas, su expresión de una severidad implacable. Sara la reconoció como la muñeca líder, la que le había arañado. Esta muñeca, con un aura de poder indudable, se adelantó. Ante los ojos horrorizados de Sara, la muñeca líder comenzó a levitar suavemente del suelo. Su cuerpo de porcelana se elevó unos centímetros, girando lentamente sobre sí misma. Las otras muñecas, alrededor, detuvieron sus movimientos, sus ojos fijos en la que levitaba, como en un acto de adoración macabra. A medida que levitaba, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. El aire vibraba, y una neblina oscura y translúcida comenzó a emanar del cuerpo de la muñeca, creciendo y expandiéndose. La forma de la muñeca se desdibujó, estirándose y retorciéndose como si una fuerza invisible la moldeara. La neblina tomó forma rápidamente, coagulándose en una figura humana distorsionada y etérea. Era alta y delgada, con ropas antiguas que parecían flotar en el aire. Su rostro, apenas discernible, emanaba una furia gélida, sus ojos dos puntos de luz roja que ardían con una intensidad aterradora. Era Elara. La bruja, en su forma espectral, se había manifestado. No era un fantasma común. Era una manifestación de su esencia, de su poder, protegiendo su preciado grimorio. Su voz resonó en la mente de Sara, no en sus oídos, una voz antigua y fría que llenaba el sótano. Las muñecas se mantuvieron en su formación, sus ojos fijos en Sara, ahora actuando como extensiones de la voluntad de Elara. La bruja extendió una mano espectral hacia Sara, un gesto de advertencia. El aire vibró con su furia. Estaba allí para proteger su legado y a sus prisioneras. Sara se aferró al grimorio como a su última esperanza. Las páginas frías se sentían extrañamente reconfortantes en su mano, como si el poder del libro se comunicara con ella. Estaba atrapada en el sótano, acorralada por las muñecas y la manifestación de Elara. La batalla por su alma y la de las otras víctimas estaba a punto de comenzar. Con el grimorio en sus manos temblorosas, Sara sintió el peso de una responsabilidad abrumadora. Las páginas se abrieron casi por sí solas, revelando intrincados diagramas y textos antiguos que, por alguna razón, ahora le parecían comprensibles. La rabia helada de Elara llenaba el sótano, empujándola a actuar. No había vuelta atrás, la batalla por la liberación de las almas, y por su propia vida, había comenzado. Elara, en su forma espectral, lanzó un grito silencioso que resonó directamente en la mente de Sara, un eco de furia ancestral. La bruja extendió una mano translúcida, y las muñecas respondieron al instante. Se abalanzaron sobre Sara, no con pasos, sino con un deslizamiento fantasmal que las hacía parecer flotar, sus pequeños cuerpos de porcelana un borrón en la penumbra. Sara reaccionó por instinto, girando para esquivar el primer embate. Las muñecas pasaron de largo, chocando contra las paredes del sótano con un sonido seco, casi imperceptible. La muñeca líder se mantuvo en el aire, su forma distorsionada por la manifestación de Elara, actuando como un general dirigiendo a su ejército de almas cautivas. Con el grimorio abierto, Sara buscó desesperadamente las secciones sobre la liberación. Sus ojos se posaron en una serie de símbolos y un texto en una lengua que no conocía, pero cuyo significado parecía grabarse en su mente. Eran los encantamientos de liberación, los contraconjuros para deshacer la obra oscura de Elara. Mientras Sara intentaba recitar las palabras, el sótano se convirtió en un verdadero campo de batalla sobrenatural. Elara, furiosa por la intrusión en su dominio, desató su poder.
Objetos sueltos, fragmentos de piedra y trozos de madera vieja, comenzaron a volar por el aire, lanzados con una fuerza invisible hacia Sara. La luz de la linterna parpadeaba erráticamente, a veces sumiendo el sótano en una oscuridad casi total, solo para encenderse de nuevo, revelando las figuras acechantes de las muñecas. El aire se llenó de un coro de gritos desgarradores, voces agudas y llenas de tormento que no venían solo de las muñecas, sino de las paredes mismas de la casa. Sara se agachaba y esquivaba, moviéndose con una agilidad que no sabía que poseía. Tropezó con escombros, sintió el roce helado de una muñeca que pasó demasiado cerca. Su voz, al principio vacilante, se hizo más fuerte, resonando con cada palabra del conjuro, mientras intentaba mantener la concentración bajo la presión del ataque. Las muñecas se volvieron más agresivas. Sus pequeños dedos de porcelana se extendían como garras, intentando arañarla, aferrarse a ella. Una de ellas logró agarrar su tobillo, tirando con una fuerza sorprendente, intentando derribarla. Sara tuvo que patearla para liberarse, sintiendo un dolor agudo en su pierna. Mientras recitaba el siguiente verso, una ráfaga de viento helado la golpeó, amenazando con apagar la linterna. El ara se cernía sobre ella, su forma espectral ondulando con una rabia creciente. La bruja intentaba concentrar una energía oscura, un hechizo que la detendría. Sara sabía que el tiempo se agotaba. Los gritos de las almas atrapadas resonaban con una desesperación creciente, como si sintieran la posibilidad de su liberación, pero también el riesgo de perderla. Sus voces se mezclaban con el lamento de Elara, creando una cacofonía ensordecedora que intentaba romper la concentración de Sara. Con una última exhalación, Sara pronunció la frase final del encantamiento, su voz resonando con una fuerza inquebrantable a pesar del miedo. El grimorio en sus manos vibró intensamente, liberando una ráfaga de luz azul brillante que se expandió por el sótano, una luz pura que contrastaba con la oscuridad opresiva. La luz golpeó a Elara, haciendo que su forma espectral se retorciera y emitiera un grito inhumano, una mezcla de dolor y furia. Las muñecas, alcanzadas por la misma energía, comenzaron a temblar violentamente, sus cuerpos de porcelana crujiendo y resquebrajándose. Las luces de sus ojos se apagaron. La manifestación de Elara se disipó lentamente, su figura translúcida volviéndose más tenue hasta desaparecer por completo, dejando solo un rastro de frío intenso. Las muñecas cayeron al suelo con golpes secos y monótonos, sus pequeños cuerpos inertes, desprovistos de cualquier chispa de vida o malicia. El silencio que siguió fue abrupto, pesado, pero diferente. Ya no era el silencio opresivo de una tumba, sino el vacío de algo que se ha ido, de un mal que ha sido expulsado. Sara se quedó sin aliento, el grimorio aún brillando tenuemente en sus manos. Las grietas en el suelo, que habían aparecido durante la confrontación, ahora parecían exhalar un último suspiro de aire frío. Sara miró las muñecas, dispersas por el suelo, con sus ojos vacíos. Las almas habían sido liberadas. Había logrado romper el ciclo de Elara. El silencio en el sótano era ahora absoluto, una quietud asombrosa tras la vorágine del combate sobrenatural. Sara permaneció inmóvil, el grimorio aún palpitando débilmente en sus manos, mientras observaba los cuerpos inertes de las muñecas desparramados por el suelo. La opresión que había sofocado el aire de la casa durante días se disipaba lentamente, reemplazada por una ligereza casi irreal. Había funcionado. Había liberado las almas. Con el corazón aún martilleando en su pecho, Sara sintió un cambio profundo en la casa. Un pulso de energía purificadora pareció emanar del sótano, recorriendo cada viga y cada pared. Las pesadas puertas y ventanas de la casa, antes selladas por la magia oscura de Elara, se abrieron de golpe con un estruendo colectivo, dejando entrar una brisa fresca y limpia que barrió el aire estancado y el hedor a humedad. Se puso de pie, el grimorio firmemente sujeto. La victoria era innegable. Las muñecas, sus opresoras, yacían vacías, solo porcelana rota y tela polvorienta. Las voces, los susurros, los gemidos,
todo había cesado. La sensación de ser observada había desaparecido por completo. La casa, por fin, respiraba. Sara subió lentamente las escaleras del sótano, notando cómo la oscuridad, antes amenazante, ahora parecía retroceder ante la luz natural que entraba por las ventanas abiertas. Cada crujido de la madera sonaba ahora como el simple asiento de una casa antigua, no como el lamento de un espíritu. Un rayo de esperanza la inundó. Llegó al salón principal. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La atmósfera era diferente, ligera, casi alegre. La casa ya no se sentía como una prisión, sino como un hogar que había sido purificado, despojado de un mal ancestral. Decidió grabar su última actualización para el canal, un video final para mostrar que el misterio había sido resuelto y que la casa estaba finalmente limpia. Quería compartir su experiencia, pero también cerrar este capítulo aterrador de su vida. Su cámara, que había sobrevivido al caos, comenzó a grabar mientras hablaba, su voz llena de un alivio palpable. Concluyó su narración en el ático, el lugar donde todo había comenzado. La luz de la mañana se filtraba por la claraboya, iluminando el espacio de una manera que nunca antes había hecho. El aire era ligero y limpio. La vitrina, que antes había sido una cárcel para almas, ahora parecía un simple mueble antiguo. Se acercó a la vitrina, esperando verla vacía, o al menos con las muñecas en su lugar, pero sin la maldad que las había impregnado. Y entonces, lo vio. Sus ojos se fijaron en un punto específico en el estante superior. Allí, donde antes había un espacio vacío, ahora se encontraba una nueva muñeca de porcelana. Era una figura hermosa, con un vestido impecable y el cabello perfectamente peinado. Pero lo que la dejó sin aliento, lo que la hizo soltar un grito ahogado que no grabó la cámara, fue el rostro de la muñeca. Era idéntico al suyo. Sus mismos ojos, su nariz, sus labios, su expresión de asombro. La cámara, que seguía grabando, hizo un close-up en los ojos de la muñeca. En ese instante, los ojos de porcelana brillaron con una tenue y gélida luz, un brillo casi imperceptible, pero inconfundible. No era la luz rojiza y furiosa de las otras muñecas, era un destello blanco, sereno, pero profundamente perturbador. El video se cortó abruptamente. El último cuadro en pantalla fue ese rostro de porcelana, con los ojos de Sara, brillando suavemente en la penumbra del ático. La pregunta flotaba en el aire, fría y persistente, ¿realmente había liberado a todas las almas, o la suya propia se había convertido en la última y más preciada adición a la colección eterna de Elara? El legado de la bruja de Toledo perduraría, quizás, por siempre. Y así, llegamos al final de esta terrorífica experiencia en la casa de Toledo. Espero que hayan sentido cada escalofrío y cada susurro junto a mí. Ha sido un viaje aterrador, pero también una revelación de lo que el pasado esconde. Si les ha gustado este viaje al corazón del misterio, no olviden darle a me gusta y unirse a nosotros si aún no lo han hecho. Mientras yo sigo procesando todo lo que viví aquí, solo me queda una última pregunta para ustedes. ¿Creen que realmente todas las almas fueron liberadas o que Elara consiguió la suya propia? Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, cuídense y no dejen que las sombras los atrapen.